La psicología, el psicoanálisis y el arte siempre han tenido, en mayor o menor medida, una relación bastante interesante. No es coincidencia que en más de una ocasión se puedan encontrar videos como tal psicólogo analiza tal personaje o el significado oculto de que no te esperabas de tal película o demás títulos, algunos más redundantes que otros, pero todos buscando lo mismo, poder analizar e interpretar a un personaje u obra desde una perspectiva más humana. Pero esto no es algo nuevo, ya desde principios del siglo XX múltiples autores han usado su propia manera de entender pinturas, esculturas y novelas desde estos puntos de vista psicológicos, teniendo éxitos y fracasos a partes iguales, pero ¿hay alguna manera correcta de leer una obra de arte? ¿Sería correcto analizar algún personaje tomando como medio un diagnóstico? ¿Cómo se puede leer una obra? Hola a todos, les habla Tanager, el tejedor psicoliterato, y esto es la lectura de la obra de arte. Bueno, ya he dicho que ver una obra de arte desde un punto de vista psicológico no es tal cual una novedad, incluso tengo un video haciendo exactamente eso. Después de todo, el arte es una expresión de la realidad vivida por el autor a través de diferentes épocas de su vida, pero también de la época. Eso ha llevado a que a través de los años múltiples autores hayan desarrollado muchas maneras de analizar una misma obra tomando como base diferentes cosas, por lo que antes de describir la mejor manera, expondré algunas de las más conocidas. Este método consiste en ir desarrollando el análisis, ya sea de una obra o de un artista, desde un punto de vista diagnóstico, es decir, a través de este método puedes tomar a un personaje y, como si fuera un paciente, analizar sus conductas y modos de ser y su forma de ver el mundo para realizarle un diagnóstico en toda regla. Del mismo modo, puedes leer todas las obras de un mismo artista, buscar puntos en común y con lo anterior hacer un diagnóstico al autor basándose en sus obras. Y este parece ser un modo de ver la obra bastante interesante, ¿no? Al fin de cuentas, al realizar una búsqueda de la historia de un personaje o de un autor usando su material, parece ser el camino a seguir. Solo realizas un recuento de sus patrones y haces una comparativa con tus conocimientos clínicos. ¿Cuál sería el problema? Bueno, pues justamente eso. Es decir, si ya cuentas con el ojo clínico y la mirada diagnóstica y lo que buscas encontrar en un personaje, entonces, ¿qué estás buscando? Ya lo llegó a mencionar Freud al decir que este método te ayuda a encontrar justo lo que buscas encontrar, por lo que hacer esto equivaldría justamente a meter una docena de peces en una pecera, sacar tu caña, poner el cebo y esperar a que alguno de ellos pique. ¿Sería una sorpresa encontrar que al menos uno llegara a picar tal como buscabas? Y con esto vemos que este método puede ser divertido, pero aporta muy poco a la disciplina. A lo más podría decirse que su valor recae en ir enseñando a un principiante a diagnosticar, pero poco más hay de eso. Este segundo método es más propio del psicoanálisis y su forma de realizarlo está básicamente en su nombre. En este caso se busca una biografía lo más completa posible de un artista que se busca analizar, luego se buscan todas las obras de arte que se le adjudiquen, se hace una línea de tiempo y por último se realiza un análisis del arte usando su biografía, los conocimientos clínicos y las obras según el periodo de vida. Aquí seguro es un ejercicio interesante, ¿no? Podemos ir revisando momentos de la vida de un mismo autor y con ayuda de ese conocimiento podemos saber qué es lo que pensaba al hacer ciertas obras o los puntos de vista en los que se inspiró para hacer su cierta obra. Y todo está muy bonito, pero creo que se nos olvidó algo. No creo que fuera algo importante, nada más era la obra de arte. Y sí, la fortaleza de este método es justo el pie donde cojea, porque es verdad que este método nos da un mayor panorama de la vida del artista, e incluso si quisieras hacer un análisis histórico de su vida, tomando como punto de vista sus obras de arte, podría servir un poco. Pero para hacer esto se sacrifica todo lo interesante que tenía la obra de arte, porque en realidad lo que vale aquí es el artista. Y bueno, con esto nos damos cuenta que los métodos de la fotografía y la psicobiografía son métodos interesantes e incluso divertidos, pero el problema con ellos recae justamente en sacrificar a la obra de arte, ya sea porque le perdemos atención por otra cosa, o porque simplemente buscamos más de lo que esperamos encontrar. Pero entonces, ¿qué pasa si mejor cambiamos de punto de apoyo? Este método es algo interesante a decir verdad, pues aun cuando lo inventó un psicoanalista puede ser aplicable a cualquier disciplina psicológica. Sus pasos son bastante simples. Primero, buscas un concepto que te parezca que vale la pena analizar. Luego, desarrollas ese concepto al punto de conocerlo lo mejor posible. Después, tomas una obra de arte que consideres que puede aplicar ese concepto.
Ya con eso haces un encuentro entre la obra literaria y el concepto que buscas desarrollar. Y ya después de eso generas un texto nuevo que toma como fundamento el concepto que desarrollaste, pero toma forma gracias a la obra de arte. Este es un método muy útil que he llegado a utilizar en videos como Botón. Y cuenta con un cierto valor porque se toma como guía no la vida del artista ni un diagnóstico, sino un concepto y la forma de aplicarlo en una obra, lo que permite un acomodo mucho más ordenado que puede llevar a una lectura bastante curiosa de la obra, llevando a un punto final que toma el concepto y la obra para crear algo nuevo. Lamentablemente es un método algo complicado de hacer porque al realizarse el método debe mantener equilibrada la obra de arte con el concepto. De lo contrario, uno simplemente cae en el mismo error que la fotografía, creyendo que encontró algo interesante que al final estaba ahí desde el principio. El método de los indicios es un método usado exclusivamente por el psicoanálisis. Para hacerlo solo debes revisar la obra de arte, revisar aquellos puntos más inadvertidos de la misma, esos que dejan pasar siempre en la primera lectura, luego los unes en busca de un sentido que abarque todo en su mayoría, y por último creas una interpretación basándote en tu teoría. Dicho así, parece ser bastante simple, sin embargo, aun cuando se presenta como un método de análisis, incluso mejor que la psicocrítica freudiana, cuenta con la misma complicación y es que tomar los indicios menos advertidos a veces te puede llevar a un punto en el que pierdas de vista la teoría, mientras que al enfocarse en la teoría para no perder el rumbo, corres el riesgo de ignorar los mismos indicios que estás buscando. Sin embargo, ambos métodos son los más útiles al analizar una obra de arte desde el punto de vista psicológico, pero ¿cuál sería el mejor? Bueno, depende de lo que estés buscando. Si lo que quieres es buscar la mejor manera de explicar algún concepto y desarrollarlo, puede que la psicocrítica freudiana sea el rumbo que debas tomar. Pero si buscas el camino que te lleve a darle un nuevo giro a una obra, a través del uso de una teoría, quizás los indicios sean mejores para ti. Con todo, y sin importar cuál de los dos elijas, hay una sola cosa que no debes olvidar, y es una técnica usada en ambos métodos y lo que cambia de punto de vista con respecto a los otros dos, y es que para lograrlo simplemente debes leer. La lectura fue un concepto usado por Lacan y retomado por Pura Cancina, en donde se refieren al análisis de alguna obra de arte. Aquí, aunque se diga leer, puede ser pintura, escultura o ya tal cual una historia. Pero esta técnica consiste en dirigir la revisión que harás a una cosa, la obra de arte. De esta manera serás capaz de desarrollar cualquiera de los dos métodos que vayas a ocupar, tomando como base real la obra en cuestión, pero fundamentando tus descubrimientos con la teoría que manejes, y de esa forma se logra hacer un trabajo más equilibrado en donde la obra de arte pesa lo mismo que la teoría. Pero bueno, esta es la manera de analizar obras de arte desde la psicología y el psicoanálisis. Espero que mis explicaciones les hayan quedado claras. La verdad es que esta es una manera súper resumida de ver ambos métodos, pero es con la intención de que ustedes sean capaces de ver y discernir la manera correcta de leer una obra de arte. Igual ya saben que en la descripción podrían encontrar algo más de información para el que le interese. Y bueno, si el video les gustó, no olviden darle like y dejarme en comentarios lo que creen acerca de estos métodos o si conocen algún otro. Y si les gustan los videos de psicología y psicoanálisis, no olviden suscribirse, que subo video todos los meses. Y si prefieren también las reseñas de series, películas y libros, pues empiezan bien el año porque subo video cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.